Primera de Juan, capítulo 5, versículo 10. Y dice el Señor en su palabra: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado: vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo de Dios, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Una pequeña oración. Padre Santo, eterno Dios, soberano, gracias le doy, Señor, por poder esta noche poder tener comunión con usted, con Jesucristo su Hijo, con el Espíritu Santo, Señor, y con mis hermanos. Ruego que esté obrando en nuestros corazones, Señor, quebrantando nuestro corazón de piedra y poder sembrar su palabra viva y eficaz. En el nombre de Jesús. Amén. En la introducción, el apóstol Juan ha venido describiendo a su audiencia como hijos de Dios y hijos del diablo, cristianos y anticristianos, los que son y los que no son. No hay términos medios. El apóstol lo ha planteado por la misma inspiración de Dios Espíritu, de que no hay términos medios. En la palabra que dice en Mateo capítulo 7, por ejemplo, leemos: no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Allí narra el Señor como aquellos se le plantaban frente diciendo: nosotros hemos predicado o hemos profetizado, hemos echado demonios, hemos sanado. Sin embargo, el Señor les dice: apartaos de mí, hacedores de maldad. En Lucas capítulo 13 podemos leer también en el versículo 24, donde dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo dirá: no sé de dónde sois. Y también en Apocalipsis podemos leer en el capítulo 3, en el versículo 15: yo conozco tus obras, dice el Señor, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Quiero citar unos párrafos del primer capítulo del libro de John Stott titulado ¿Por qué soy cristiano? Y cito: la posibilidad de viajar con rapidez y los medios de comunicaciones electrónicos nos han hecho a todos conscientes, más que nunca antes, que la multiplicidad de religiones en el mundo. Así que, ¿cómo narices vamos a decidir entre ellas? Hay un babel de voces compitiendo por ganar nuestra atención. ¿A cuál vamos a escuchar? Tenemos ante nosotros un verdadero smorgasbord religioso. El autor hace una ilustración acerca de una mesa de comida frías sueca, donde hay pescados ahumados, vegetales y caviar. Y continúa el texto diciendo: entonces, ¿qué plato vamos a elegir? Además, en cualquier caso, ¿no llevan todas las religiones a Dios? Es a la luz de ese trasfondo pluralista que quiero contestar a la pregunta: ¿por qué soy cristiano? Quizás algunos lectores esperarán que conteste algo como: soy cristiano porque resulta que nací en un país
mayoritariamente cristiano. Mis padres eran cristianos nominales, asistí a un colegio de fundamentos cristianos y recibí una educación básicamente cristiana. En otras palabras, han sido las circunstancias de mi nacimiento, mi familia y crianza las que han determinado el hecho de que yo sea cristiano. Y por supuesto, eso es perfectamente cierto, pero es solo una parte de la... porque yo podía haber repudiado esa herencia cristiana. Mucha gente lo hace. Y existen otros muchos que llegan a ser cristianos y que no han tenido una educación cristiana. Así que no es la respuesta completa. Y ahora, ingresando a nuestro texto, en nuestro texto de la carta de Juan, en el versículo 10, dice, comienza el versículo 10, el que cree en el Hijo de Dios. En un sentido individual o personal se dirige a cada uno. Podríamos decir que Dios, Espíritu, está cara a cara con cada integrante de la Iglesia de Cristo, llevándolo a la realidad de que su fe es genuina, sin términos medios. Tiene el testimonio en sí mismo, continúa el versículo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Aquí en Romanos, por ejemplo, en Romanos 8:16 encontramos esta afirmación, que el Espíritu mismo nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y además que la fe que poseemos es fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:22. Continúa el versículo 10. El que no cree a Dios, Dios ha derramado de su Espíritu en sus hijos. En Isaías 44:3 está esta afirmación. Y nuestra voluntad va sometiéndose a Cristo. Además, el obrar del Espíritu Santo nos capacita para obedecerle. Pero nuestra naturaleza caída resiste al Espíritu Santo. Por eso es que Dios nos disciplina porque nos ama, por ser sus hijos. Así que, como dice el texto de Juan, el que no cree a Dios es el contraste de ser hijos de Dios, o sea, no son hijos de Dios. Y continúa el versículo, el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Al no ser un hijo de Dios no se puede esperar otra cosa que blasfemias, ya que Dios es inmutable y no miente. Esta afirmación podemos encontrarlo en Tito 1:2, donde dice el Señor, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. En el versículo 11 dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Así que como hijos de Dios tenemos esta esperanza en la vida eterna. Y entendiendo que fuimos librados de la ira de Dios, en Juan capítulo 3, versículo 35, podemos leer, el Padre ama al Hijo y todas las cosas han entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y continúa el versículo 11. Y esta vida está en su Hijo. Consiste en mantener comunión con el Hijo, ser uno con Él, vivir unido a Él, como la vid y el pámpano, porque separados de Él nada podemos hacer. Y en el último versículo 12, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y nuevamente, sin términos medios, nos encontramos ante la voz de Dios fiel y verdadera, que nos llenará de gozo y producirá un solo deseo, y es servirle.
y como siervos del Eterno, que recompensará nuestra labor, como Él lo prometió, con la vida eterna junto a Él y una corona para los que lo aman. Y en estas circunstancias en donde entendemos que Juan plantea a los verdaderos hijos de Dios, y nosotros podemos escudriñar nuestro corazón y poder estar seguros, y podemos decir, como hemos leído en Mateo 7, Señor, estamos sirviendo a Dios, pero aquellos se encontraron con una respuesta negativa del Señor. Hay una anécdota que en una oportunidad escuché de un pastor muy renombrado, contó, y la cito, acerca de un hermano que servía al Señor durante muchos años. De repente dejó de congregarse. El pastor lo visitó para saber cuál era la razón por la que había tomado esa decisión. Y las primeras respuestas de este hermano al pastor fueron acerca de todo su servicio al Señor y de toda su vida piadosa en todos esos años que él estuvo en la iglesia. Luego que el pastor le insistió a volver a la congregación, él lo rechazó, pero de manera contundente. Entonces el pastor, al ver su actitud, lo invitó a ir a otra congregación para que no dejara de seguir sirviendo al Señor. Y este hermano le responde, lo hice por 17 años y estoy cansado de cargar mi cruz. Déjame en paz. Soy cristiano y la salvación no se pierde. El pastor le preguntó, ¿cómo sabes que eres salvo? Y no es por lo que hiciste ayer, dice el pastor, sino por tu perseverancia de hoy. Porque si no, deberás confrontar con la escritura que dice en 1 Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Fin de la anécdota. Entonces, había una situación donde Juan nos deja con una seguridad absoluta. Y casi como hoy el pastor leyó el Salmo, ¿sí? En ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. Si esa fuera nuestro clamor continuamente, y quizás el cristiano o cada uno en nuestra circunstancia estamos perseverando y clamando y esforzándonos, pero encontramos que de pronto situaciones como este hermano, y en iglesias que uno dice, bueno, puede ser una iglesia chica, entonces a mí qué seguridad, en dónde yo puedo estar seguro. Y me puse a meditar en el Salmo 95. Si usted puede, abra su Biblia en el Salmo 95 para leer allí. Dice su palabra en el Salmo 95. Como el apóstol Juan en ese mismo contexto, venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza y aclamémosle con cánticos. Y en esta actitud de adoración le confesamos, porque versículo 3, porque Jehová es Dios grande y Rey, grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo el mar, pues él los hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos, postrémonos y arrodillémonos delante de nuestro Hacedor. Una convicción absoluta, plenamente como en el contexto de Juan nos está hablando de aquellos que creen en el Hijo de Dios. Versículo 7, porque Él es nuestro Dios, y nosotros el pueblo de sus prados y oveja de su mano. Si oyeres hoy su voz, como hoy, si hoy estamos escuchando su voz, si hoy escuchamos su voz,
como en cualquier momento, como cualquier día. Señor, nos gozamos porque leemos tu palabra y escuchamos tu voz. Pero no demos el paso como aquel fariseo que cometió el error de decir, Señor, yo no soy como estos pecadores. Esperando que el Señor quizás nos responda y nos alabe. El Señor nos responde en el versículo 8. No endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto. No endurezcáis vuestro corazón. Quiere decir que yo cada vez que escucho la palabra de Dios, por más que Dios esté usando mi vida, yo sé que mi corazón está endurecido por causa del pecado, por causa de mi naturaleza que todavía está todavía en mi carne, hasta que seamos glorificados y que tenemos esta lucha interna, pero vuelvo a repetir lo que leyó el pastor. En ti, Jehová, he confiado. No sea yo confundido jamás, jamás. Líbrame en tu justicia, porque no es la mía. La mía solamente es un trapo de inmundicia, como dice Isaías. Que yo, mi seguridad y mi convicción siempre estén en tu palabra. Porque por más que yo la escuche, por más que yo te alabe, por más que yo te adore, siempre habrá un corazón allí duro resistiéndote a tu voluntad. Pero cuando tú comenzaste una obra y cuando mis ojos fueron abiertos para poder adorarte con libertad y escuchar tu voz y poder ir hacia ti, hacia tu Hijo, porque eso es lo que me enseña tu palabra, a que yo pueda creer en el Hijo de Dios. Entonces yo, a pesar de tener esta seguridad de la cual habla Juan, yo no endurezca mi corazón. No crea que yo, porque esté predicando el Evangelio, ya estoy en la cima. Que yo no pueda endurecer mi corazón, que yo no sea confundido jamás. Líbrame en tu justicia, porque es lo que verdaderamente va a prevalecer sobre todas las cosas y principalmente sobre mi pecado. Oremos, hermanos. Padre, te doy gracias, Señor, por tu amor, por tu gran misericordia. Gracias por Jesucristo, nuestro Salvador, porque lo pusiste, Señor, en una cruz para poder redimirnos y poder hoy estar en tu presencia, para poder exaltarlo como es digno de ser exaltado y honrado, para poder amar, Señor, tu nombre y para poder esperar en tu palabra continuamente, Señor, no importando ninguna circunstancia, absolutamente ninguna circunstancia. Esté bien o esté mal, no importa, es lo mismo, tu palabra es la misma, Señor, que va transformando mi vida. Me uses o no me uses, Señor, tu palabra es la misma y ha de ser glorificada. Porque en el reino de los cielos tú nos esperas, Señor, para coronarnos con la vida eterna junto a ti y al Hijo y al Espíritu Santo y a todos los santos. Amén.